Bueno, esperamos que se esté escuchando. Existe una interferencia con el otro micrófono, entonces vamos a tratar con este micrófono. Vamos a ver si se escucha bien, ¿no? Entonces vamos a analizar lo que es la diapositiva. Entonces lo que vamos a ver si está en la diapositiva y la ponemos pantalla completa. Bueno, entonces ahí va a parecer si está viendo bien, ¿no? Vamos a ir poniendo la pluma. Una vez, pues vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Vamos a ver la segunda parte, segunda de 3 partes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora serían las ecuaciones de continuidad y lo que sería la deducción de la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación general de la energía, ¿no? Entonces vamos a empezar a deducir estas ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, pues vamos a analizar lo que es la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces habíamos visto al principio de los videos o al principio del semestre que tenemos un elemento diferencial. En este elemento diferencial, pues antes teníamos cortantes en X, Y, Z y tenemos fuerzas en X, Y, Z. Entonces lo que vamos a analizar en este elemento diferencial es la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie, ¿no? Entonces la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie por unidad de tiempo, ¿verdad? Más la rapidez de variación de la masa contenida, o sea, toda la masa que ya sea que entra en el eje X, vamos a poner aquí, la cantidad de masa que entra en el eje X, que sería toda esta de acá, y la cantidad de masa que entra en el eje Y, que sería toda esta de acá. Vamos a ver, el eje Y. Y en el eje Z también tenemos toda la masa que tenemos, más la rapidez de variación que se contiene en la masa que tenemos en esta masa de aquí, va a ser igual a 0. Esta es la ley de conservación de la masa, ¿no? Entonces toda la masa que se va generando en este elemento diferencial va a ser equilibrado con la cantidad de masa que entra al elemento diferencial y la cantidad de masa que sale, ¿no? Entonces es simplemente el principio de la conservación de la masa que lo dice aquí esta ecuación, ¿no? Entonces vamos a establecer la ecuación de continuidad a partir del principio de la conservación de la masa, ¿no? Entonces seríamos a la siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos la cantidad de masa, pues que entraría en el eje X, ¿no? Entonces sería la cantidad de masa que entra, la cantidad de masa que sale, simplemente sumamos los dos, lo restamos y nos queda la parcial, ¿no? Habíamos visto que pues en lugar de ponerle toda la parcial en un lado, pues le vamos a poner un medio de un lado y medio del otro, ¿sí? Entonces pues tenemos la parcial de la velocidad con respecto a X. Similarmente pues tenemos lo que es en Y y lo que es en Z, ¿no? Entonces pues tenemos toda lo que es la cantidad de masa que entra y sale en Z y la cantidad de masa que se va generando, que se nos va generando el elemento diferencial, ¿no? Entonces sería la cantidad de rapidez de variación de la masa contenida en el volumen, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sabemos que esto es masa? ¿Sí? Que esa es masa por unidad de tiempo. Simplemente tenemos lo que es la ρ y la velocidad, ¿no? Si tenemos que la ρ pues es kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad pues sería metros sobre segundo, ¿no? Entonces si tenemos kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por metros sobre segundo, entonces vamos a ver si tenemos este lápiz aquí. Si tenemos kilogramos por metro cúbico multiplicado por metros sobre segundo, pues aquí, ¿qué nos va a dar? Kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo. Y si lo multiplicamos por el diferencial de área, como igualito que lo hacemos con el esfuerzo, ¿no? Tenemos que multiplicar por el diferencial de área, pues aquí los metros cúbicos con los metros cuadrados se convierten en metros cúbicos, se eliminan y tenemos cantidad neta de masa por unidad de tiempo, ¿no? Entonces sería un análisis parecido, solo que este análisis sería por unidad de tiempo. La unidad de tiempo aquí en este caso pues sería segundo, ¿no? Pero pues tenemos que poner cualquier tipo de unidad de tiempo, ¿no? Entonces pues sería la rapidez de variación de la masa y la cantidad de masa que entra y que sale por unidad de tiempo, que sería esta cantidad, ¿no? Entonces la rapidez de la variación más la cantidad de masa que entra y que sale pues sería 0 por el principio de la conservación de la masa, ¿no? Entonces pues tenemos la cantidad de masa que entra
que entra y sale, y la rapidez de variación de la masa, que sería esta ecuación. Pues tenemos todo esto, ¿no? Sumamos los tres elementos y sumamos la rapidez de la variación y le igualamos a 0 por el principio de la conservación de la masa, que está aquí. ¿Qué hacemos aquí? Aquí dividimos entre dx de y y de z. Dividimos entre dx de y de z y tenemos una ecuación parecida a las ecuaciones diferenciales de equilibrio, nada más que sería en sola una dimensión, ¿no? Entonces tenemos esta cantidad, ¿no? Habíamos visto que pues en un flujo compresible tenemos visto que la densidad es constante, ¿sí? Entonces, como la densidad es constante, pues constante a través del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que la parcial de ρ con respecto al tiempo sería 0, ¿no? Entonces aquí sería un flujo compresible permanente, ¿no? Entonces aquí ponemos variar la densidad, ¿no? Entonces variamos la densidad y variamos la velocidad en el espacio, ¿no? Tenemos la densidad en el espacio. Entonces tenemos que la divergencia de ρ por la velocidad es igual a 0. Entonces aquí variamos la velocidad en el espacio, en esta parte de acá, y tenemos esta divergencia. Nos acordamos que la divergencia era igual a bxy más byj más bzk, y el vector de nabla o vector de divergencia sería la parcial con respecto a xy más la parcial con respecto a yj más la parcial con respecto a zk, ¿no? Entonces hacemos el producto punto y obtenemos la divergencia. Si ya tenemos la divergencia y teníamos de una escala, de un vector, nos vamos a un escalar, ¿no? Bueno, esto sería para un flujo compresible permanente. Para un flujo incompresible no permanente, o sea que tenemos que la ρ es constante, pues simplemente la ρ la sacamos fuera de esta divergencia y pues la volvamos a 0, ¿no? Entonces en este caso tenemos un flujo no permanente, o sea que quiere decir que la densidad puede variar con respecto al tiempo, ¿no? Aquí podemos poner que la parcial de ρ con respecto al tiempo, pues obviamente que sería diferente de 0, ¿sí? Sería diferente de 0. Entonces, bueno, esto sería para el caso el flujo incompresible no permanente. Para el flujo incompresible permanente, pues obviamente que tenemos que la ρ es constante y la parcial de ρ con respecto al t pues es igual a 0. Entonces tenemos lo mismo en el espacio. En el espacio la divergencia de la velocidad pues sería igual a 0, ¿no? Entonces eso sería, para hacer los problemas, pues tenemos que tomar en cuenta pues estas ecuaciones, ¿no? Para ver si realmente cumple con las condiciones, ¿no? Si es compresible y si es permanente o no permanente, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo mismo vamos a analizar para una vena líquida, ¿no? Para una vena líquida, lo que hacemos es lo mismo que sería para un elemento diferencial, pero lo hacemos para coordenadas locales, ¿sí? Entonces la cantidad de masa que entra y que sale, pues y la cantidad de masa que se genera aquí, pues debe ser igual a 0 por el principio de la conservación de la masa. En caso de que tengamos que ya desarrollamos esto, pues nos da esta cantidad, ¿no? Esta cantidad para el caso de que del golpe de ariete, que sería cuando tenemos cambios de área con respecto al tiempo y cambios de densidad, habíamos visto que pues esto no va a ser 0, ¿no? Entonces esta cantidad va a variar, ¿no? O sea, esto es lo que sería esta cantidad y esta cantidad, ¿sí? Entonces esta ecuación pues se va a utilizar para cuando estudien lo que es el golpe de ariete. Vamos a poner aquí golpe de ariete. Ok, entonces tenemos esta cantidad. Entonces, pues si esto es 0, pues tenemos que lo que es la variación de ρ por la velocidad por el área, pues sería igual a 0, ¿sí? Y si no tenemos variación en la densidad, no tenemos variación en el área, pues obviamente que esta cantidad se va a hacer 0. Se va a hacer 0. Entonces tenemos, pues eliminamos la densidad, pues obviamente la densidad va a ser igual. La densidad va a ser igual. Entonces, pues tenemos que la velocidad por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, es la clásica ecuación de continuidad. Entonces la cantidad de volumen que entra en metros cúbicos sobre segundo es la misma cantidad que sale.
Bueno, entonces pues esta ecuación pues es muy clásica en lo que es en tuberías, ¿no? Que es que se debe cumplir la continuidad, ¿no? Si tenemos obviamente que lo que es el golpe de ariete, pues pues en este caso pues va a haber cambios aquí en la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces había que analizar para este caso muy particular, ¿no? Bueno, entonces esa sería la ecuación de continuidad. Aquí no estamos violando la continuidad, simplemente vamos a tener un caso especial en este caso, que tengamos cambios en el área y cambios en la densidad, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a quitar la pluma y vamos a ver el video. Entonces aquí lo que sucede es cómo se cumple la ecuación de continuidad en casos muy clásicos, que sería cuando tenemos un chorro de agua, ¿no? Vamos a quitar la pluma y pues vamos a ver, esperemos que se escuche, ¿no? Ahí viene todo, está en español y se puede escuchar, ver lo que se dice ahí en el video, ¿no? Ecuación de continuidad. Muchos de los fenómenos que observamos en nuestra vida diaria, y a los que estamos habituados, tienen una explicación física. ¿Por qué se adelgaza el flujo del agua a medida que ésta desciende? Por efecto de la fuerza de gravedad, a medida que el agua cae, aumenta su rapidez. Al aumentar la rapidez del fluido, disminuye el área transversal por la que circula. Esto se explica por la conservación del caudal, Q1 igual a Q2. En este punto, el área transversal A1 es mayor, y la rapidez, V1 es menor. El caudal en dicho punto es, Q1 igual a 1 por V1. En este punto, el área transversal A2 es menor, y la rapidez, V2, es mayor. El caudal en dicho punto es, Q2 igual a 2 por V2. Luego, se cumple que, A1 por V1 igual a 2 por V2. Esta relación se conoce como ecuación de continuidad. Como puedes observar, la física es una ciencia que explica muchos de los fenómenos presentes en nuestra vida diaria. No olvides cuidar el agua y cerrar siempre la llave. Bueno, esperemos que pues se haya escuchado ahí. Si no, pues ahí viene cada palabra que se mencionó viene explicada con letras, ¿no? Entonces, pues vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir poniendo la pluma de una vez, o el puntero láser, ¿no? Vamos a poner la pluma mejor. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a deducir la ecuación general de energía. Vamos a tener la ecuación general de energía y vamos a deducir la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces habíamos visto pues en clases anteriores de que tenemos aparte de los ejes cartesianos, que son los ejes X, Y, Z, también tenemos los planos locales, ¿no? Entonces tenemos, en lugar del eje X, pues podemos tener un plano o una coordenada, más bien una coordenada tangencial. En este caso la vamos a llamar la coordenada S. Vamos a poner así. Entonces, esto sería la coordenada que sería como la del eje X, ¿no? Pero en este caso sería la coordenada tangencial, ¿no? Pues también tenemos una coordenada normal, ¿no? Esta coordenada normal pues sería pues como el eje Y, pero en este caso pues sería normal al elemento, ¿no? El elemento diferencial que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos esta coordenada, ¿no? También tenemos la otra coordenada que sería perpendicular a estas dos, que sería la coordenada binormal. Entonces esta coordenada pues va saliendo fuera del plano, ¿no? Entonces sería por un diferencial de B, ¿no? Entonces aquí tenemos el diferencial de B. Aquí tenemos el diferencial de S, que sería el diferencial T tangencial, y diferencial de N, como sería diferencial de Y, pues sería en el caso el eje normal principal, ¿no? Es el eje tangencial, ¿no? Bueno, entonces, esto sería el elemento diferencial, y aquí pues tenemos un radio de curvatura, ¿no? Entonces, suponiendo que tengamos una tubería larga con un pequeño radio de curvatura por ahí, o un gran radio de curvatura. Y pues tenemos un nivel de referencia, pues que donde vamos a subir o bajar lo que sería una tubería, ¿no? Lo que sea un tanque, una tubería. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes presiones, ¿no? Habíamos visto que tenemos presiones el eje normal al elemento. Pues aquí tenemos presiones en este sentido. A ver. Tenemos presiones en este sentido
y a su vez también vamos a tener fuerzas de fricción aquí, ¿no? Entonces vamos a tener fuerzas de fricción. Aquí. Entonces pues tenemos, vamos a ver la pluma, aquí está. Bueno, aquí tenemos la pluma, ¿no? Entonces pues tenemos diferentes fuerzas, que tenemos fuerzas tangenciales y fuerzas pues en la dirección normal, ¿no? Entonces tenemos estas fuerzas aquí y pues tenemos fuerzas cortantes en la tubería. Bueno, entonces pues tenemos fuerzas de presión aquí y fuerzas de cortante, ¿no? Entonces vamos a continuar. Estas fuerzas, bueno, estas fuerzas tenemos pues una tubería, pues vamos a tener fuerzas cortantes en las paredes, ¿no? Entonces esas fuerzas cortantes no van a generar fricción, ¿no? Entonces pues tenemos, por ejemplo, una tubería aquí de esta forma, y pues aquí en las paredes vamos a tener fuerzas cortantes. Esta pared aquí y esta pared aquí. Entonces aquí tenemos fuerzas cortantes en la tubería, ¿no? Entonces, como tenemos estas cortantes no van a generar fricción en estas partes, ¿no? Entonces esta fuerza de fricción no va a generar una fuerza cortante aquí, una fuerza cortante acá, y pues se va a ir propagando esta fuerza cortante, ¿no? Entonces pues esto lo vamos a analizar mediante este elemento diferencial. Entonces vamos a tener ciertas fuerzas en las paredes, ¿no? Entonces si analizamos esta parte de aquí, pues igual que analizamos pues esta parte de acá, ¿no? También pues fuerzas de fricción a partir de la tubería. Entonces pues vamos a tener en este caso pues el mismo análisis, ¿no? Prácticamente sería un análisis bidimensional, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Y donde pues las aceleraciones pues van a ir pues ya sea en la dirección tangencial y en la dirección normal, ¿no? Vamos a tener ese tipo de aceleraciones, y pues aquí no vamos a suponer que existen las aceleraciones, que las aceleraciones son cero, ¿no? Bueno, entonces vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos lo que son las fuerzas cortantes, que no van a generar fricción. Entonces estas fuerzas cortantes nos generan fricción, y vamos a tener fuerzas normales a las caras del elemento, ¿no? Entonces aquí vemos, pues tenemos estas fuerzas cortantes, y ustedes me imagino que se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con las otras fuerzas cortantes? Acuérdense que al principio del semestre habíamos visto que existen fuerzas cortantes que se generan en el elemento. Estas fuerzas cortantes pues estarían representadas mediante flechas, ¿no? Que compensarían el momento, ¿no? Entonces teníamos este tipo de fuerzas aquí, y otra fuerza que la tendríamos acá, ¿no? Pero en este caso pues no tenemos este tipo de fuerzas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos asegurando que no existe rotación, ¿no? En elementos. ¿Cómo lo aseguramos que no existe rotación? Pues acuérdense que tenemos el vector rotacional, ¿no? Tenemos que, si aseguramos que el vector de rotacional, si el vector rotacional es igual a 0, pues entonces no tenemos ese tipo de problema, ¿no? De giro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos más fuerzas cortantes en esta parte, y pues tenemos fuerzas de presión en el sentido normal y sentido tangencial, ¿no? Entonces aquí no vamos a tener fuerzas pues fuerzas de presión, ¿no? Más que en estas partes, ¿no? Bueno, digamos, la fuerza de presión sería aplicada pues a esta parte nada más, y no seríamos aplicada a fuerzas cortantes tampoco, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces tenemos en la dirección tangencial, tenemos esta relación, serían los cortantes, y la fuerza de gravedad, pues tenemos que la fuerza de gravedad se puede descomponer en una componente con el coseno del ángulo. Entonces esta componente la podemos expresar mediante la parcial de z con respecto a s, que sería esta parte de acá, ¿no? Bueno, entonces esta parte de acá pues simplemente pues ya lo tenemos aquí. Juntamos los términos y tenemos como sería el de x, de y, de z, ¿no? En lugar de x, de y, z sería de s, de n y de b, ¿no? Entonces juntamos términos y tenemos esta cantidad, ¿no? Entonces esto sería igual a la masa por la aceleración. Pero ¿quién es la aceleración, no? Esta es la aceleración expresada en componentes tangenciales. Esta sería la aceleración, y ρ por la ds y dn, db sería la masa, ¿no? Sería la masa. Esta sería la aceleración. No estamos simplemente cumpliendo la segunda ley de Newton.
Entonces ahora dicen, no, pues ahora ¿por qué la aceleración está expresada así, no? Esta aceleración está expresada en coordenadas locales, ¿no? Entonces, en coordenadas locales vamos a tener una componente tangencial, ¿verdad? Tenemos una componente tangencial a la aceleración y tenemos una componente normal, ¿no? Una componente normal, una componente tangencial. Y pues supone, como es problema bidimensional, vamos a suponer que la aceleración en este sentido pues es igual a cero, ¿no? Entonces, pues esta demostración pues viene en cualquier libro de dinámica o viene al principio de la página del libro, ¿no? Entonces es un desarrollo para pasar de la aceleración en coordenadas cartesianas a coordenadas locales, ¿no? Entonces esta sería la aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces en la siguiente diapositiva pues tenemos esto, la aceleración tangencial. Lo podemos eliminar el ds, el db y el dn, y pues nos queda esta cantidad acá, ¿no? Asimismo lo hacemos para la aceleración normal. La aceleración normal pues tenemos una componente en el sentido normal, que sería en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces en lugar de tener pues esta cantidad, pues tenemos la b cuadrada sobre r, tenemos esta cantidad acá. Entonces igual eliminamos el ds, dn y db, eliminamos y nos queda esta ecuación, sería la sumatoria de fuerzas en el sentido normal, ¿no? Okay. Bueno, hacemos algo parecido. Bueno, aquí tenemos la que es la aceleración tangencial, tenemos esta cantidad, y también lo hacemos para sería esta misma de aquí, ¿no? La tangencial, la normal, y lo hacemos también para la dirección binormal, ¿no? Simplemente va a haber, único que va a haber es la presión y la gravedad, ¿no? Entonces la gravedad va a tomar una componente aquí, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones que serían las ecuaciones como la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, ¿no? Entonces en este caso sería sumatoria de fuerzas tangenciales, sumatoria de fuerzas normales y sumatoria de fuerzas en el plano binormal, ¿no? Que serían estas tres ecuaciones, ¿no? Que serían ecuaciones locales, ¿no? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Agarramos la ecuación para ecuaciones sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿verdad? Y tenemos esta relación, o sea, la parcial con respecto a S, ¿no? A ver, perdón, se me fue a C. La parcial con respecto a S y la parcial con respecto a N, ¿no? Que sería esta parte de acá. La parcial con respecto a N. Bueno, entonces tenemos esto y tenemos esta cantidad aquí, ¿no? Entonces, estas serían las fuerzas cortantes y sería la aceleración, ¿no? Entonces, la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es multiplicar por un diferencial de S. Si tenemos que esto es energía, pero por energía por unidad de volumen, ¿no? Sí, energía, como es energía por unidad de volumen, pues simplemente, ¿por qué energía por unidad de volumen? ¿Por qué? Porque aquí dividimos entre ds, dn y db, entonces teníamos energía por unidad de volumen. Aquí multiplicamos por un diferencial de S, pues aquí ya tenemos energía, ¿no? Aquí tenemos fuerza por unidad de volumen, y aquí ya tenemos energía. Acuérdense que la definición de energía o de trabajo que era a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, pues al multiplicarlo por una distancia que sería el diferencial de S, de fuerza nos pasamos a energía, ¿no? Entonces al principio se me está moviendo esto fuerza por unidad de volumen, y al multiplicarlo por un diferencial de S, pues tenemos energía, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hacemos pues es integrar a partir de toda la vena líquida, ¿verdad? Integramos y pues tenemos una expresión muy parecida a la ecuación de Bernoulli. Simplemente pues tenemos que la diferencial, la parcial de todo esto con respecto a S, integramos el diferencial de S, pues nos da lo mismo. Pues esta integral, pues en que integramos esto, entonces nos queda esta cantidad, ¿no? Bueno, aquí pues vamos a agregar una constante. Esta constante es pues por si el elemento o lo que es la integral de todo esto pues no cambia con respecto al tiempo, ¿no? Si tenemos una constante, pues el flujo es no permanente, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y todo lo que es esta parte de aquí, vamos a señalarlo. Esto le vamos a llamar pérdidas. Esto le vamos a llamar pérdidas. Ok, vamos a llamarle pérdidas a esto, ¿no? Entonces,
Eso es lo que se maneja de pérdidas, ¿no? Que sería la fricción de los tubos, ¿no? La fricción de los tubos. Pues sí tenemos la constante, si es flujo permanente o no permanente, y la aceleración, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que la aceleración pues no cambia, digamos que una aceleración, digamos, constante, pues prácticamente no hay cambios fuertes de aceleración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues sería pues que aquí esto se elimina, ¿verdad? Y si el flujo es permanente, pues obviamente que esta cantidad se hace cero. Entonces, pues simplemente si tenemos que esto sería la energía en un punto, ¿no? La energía en un punto, pues sería expresada mediante esta cantidad, ¿verdad? Entonces, por el principio de la conservación de la energía, tenemos que, si esto siempre se va a ser una constante, ¿no? O sea, ya sé si varía la P o la Z, siempre va a ser una constante, pues simplemente la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Si uno decía, no, pues tenemos pérdida de energía, ¿no? No es que en realidad nos perdamos la energía, ¿no? No es que perdamos energía, lo que sucede es de que hay cambios por lo que es la fricción de las paredes, ¿no? ¿Sí? Los fluidos cortantes que se generan en las paredes de las tuberías, ¿no? Entonces, pues tenemos esto, es una cantidad que se llama pérdida, ¿no? Pero no hay que confundir como si fuera, como si estuviéramos violando la segunda ley, la primera ley de termodinámica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya tenemos esta ecuación. Esta sería la ecuación de Bernoulli, la famosa ecuación de Bernoulli. Si no consideramos las pérdidas por fricción, pues esta cantidad después es cero, ¿no? Entonces, bueno, esto sería. Y, pues si, por ejemplo, tenemos una tubería en la que el radio es infinito, o sea que si no existen cambios en el radio, o el radio es muy, muy grande, ¿sí? Entonces esta cantidad pues se hace muy pequeña, ¿no? Entonces pues, tenemos que esto es prácticamente igual a cero, ¿verdad? Entonces esto se mantendría pues como una constante, ¿no? Una constante. Pues aquí lo que se hace es dividir entre la gravedad, ¿no? Se divide entre la gravedad, pues simplemente tenemos P sobre gamma, ¿no? Aquí dividimos entre la gravedad, ¿no? Bueno, entonces esto sería constante. Muchas veces mucha gente lo maneja esto como si fuera pérdidas, esto es lo que es el término, pero no es que en realidad sean pérdidas. Lo que sucede es que estos términos son muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, sería una especie de pérdida. Si por ejemplo tenemos unos codos, entonces aquí el radio ya no es infinito, ¿no? O sea, obviamente que si tenemos un radio aquí, ¿verdad? Este radio ya sería menor, ¿no? Entonces ya sería importante lo que es la B cuadrada sobre 2G. Entonces esto muchas veces se manejan como pérdidas, lo que son los conos, que sea aparte de lo que es la pérdida por fricción, pues tendríamos pérdidas por lo que es la B cuadrada sobre 2G, ¿no? Entonces prácticamente pues eso sería lo que es la ecuación de Bernoulli, ya sea con pérdidas, sumando pérdidas, y tenemos radio de curvatura, o que no tenemos radio de curvatura, que el radio de curvatura sea muy grande, y pues de que tengamos pues pérdidas por fricción, ¿no? Por fricción en los tubos, ¿no? Que sería la forma. Si no tenemos pérdida por fricción en los tubos, pues sería esta cantidad constante. Bueno, esto sería todo.